A la luz de esta bella historia, podemos perder su verdadero significado y quedarnos solo con la belleza de la historia entre Noemí, Ruth y Boaz. Porque yo he dicho que el libro de Ruth no es principalmente acerca del amor entre Ruth y Noemí y Boaz y Ruth. Pero tengo que confesar que aunque no es el tema principal, obviamente es un tema en el libro de Ruth. Y el riesgo que podemos o que tenemos cada que leemos el libro de Ruth es que por ver la belleza de la historia entre Ruth y Boaz y Noemí, perdamos su verdadero significado. Por ejemplo, aquí podríamos enamorarnos y quedarnos enfocados simplemente con Ruth, la moabita, y decir del capítulo 2, qué ejemplo de mujer, una que amó a su suegra. Nadie sabe por qué su suegra no salió a espigar. Seguramente no era una mujer tan mayor de edad. Algunos calculan que no tenía quizá entre unos 50 y 60 años, todavía con suficiente fuerza, pero no sale a espigar. Y aquí está esta mujer de otra nación donde se arriesga a salir a los campos y ser menospreciada, porque en Deuteronomio 23 se nos había dicho que a todos les abrirían las puertas, el pueblo de Israel podía recibir a los extranjeros, pero a los moabitas no, porque ellos contrataron al profeta para que maldijera a Israel. Entonces ella se arriesga, toma esos grandes riesgos y podríamos quedarnos, es más, hasta subrayar el versículo 7 y decir, sin descansar ni aún un momento. Y decir, este es un gran ejemplo para una mujer de nuestros días debería tomar este ejemplo de ese amor sacrificial, de servir a su familia y no descansar ni un momento con tal de cumplir su labor. O podríamos enamorarnos del personaje de Boaz y decir, qué hombre. De hecho, miren cómo saluda a sus criados. Dios te bendiga. Que Dios esté contigo. De hecho, era una alusión a número 6 cuando dice, el rostro de Jehová ilumine tu caminar. Y aquí está este hombre piadoso que conocía la escritura, que es generoso con el pueblo y los extranjeros. El único deber para uno que tenía terrenos y cosecha era dejar que los extranjeros recogieran lo que se caía. Pero él permite que ella tome de las mismas gavillas, o sea, puede abastecerse, la invita, no la rechaza, la toma cerca. Hermanos, qué hermosa historia, ¿no es verdad? Pero aquí hay un gran problema. Aunque todo lo que he dicho es verdad y creo que podemos aplicarlo, de la mujer puede ver a Ruth y decir, este es un ejemplo de una mujer virtuosa. O un ejemplo de un hombre virtuoso. No obstante, ni Noemí, ni Ruth, ni Boaz son los personajes principales de Ruth. Déjenme exponer lo que yo creo que es el tema central del capítulo 2 de Ruth, a la luz de 3 palabras. Y es interesante porque estas 3 palabras empiezan todas con la letra C. Realmente no me gusta hacer eso. A algunos pastores les encanta hacer eso. Como su punto 1 sea P, punto 2 P y punto 3 P. O M y su punto 1 debe empezar con una letra que empiece con M. Su segundo punto con una letra con M. Les gusta eso a algunos. Realmente no lo encuentro fascinante, no sé qué hay fascinante en eso, pero en esta ocasión el texto se acomodó, así que déjenme darles las 3 palabras que creo que explican bien o resumen bien la historia de Ruth en el capítulo 2. En primer lugar,
casualidad, casualidad. Pero esta palabra la tengo entre comillas, casualidad. Hermanos, una forma en la que el pueblo de Israel podía enfatizar ciertas cosas de las historias es a través de la repetición. Recordemos, el pueblo de Israel, muy pocas personas podían pensar tener una pequeña porción de las escrituras. Su único acercamiento a las escrituras era muchas veces solamente a través de oír. Era solamente a través de oír las escrituras. ¿Cómo iban a lograr los autores poder enfatizar los puntos que desean? Nosotros podemos leer un libro y quizá el autor las pone como inclinadas las letras, como en cursiva, o les da un color diferente, o le pone una línea abajo para subrayar, o lo subraya con un marcatextos, y así es como nosotros nos podemos dar cuenta, poner atención a esto. Poner atención a esto porque será importante para la historia posterior. Bueno, en el libro de Ruth tenemos otra forma en la cual el autor nos hace prestar atención a los detalles correctos. Y es a través de repetición. Porque lean el versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Hermanos, ¿por qué se nos dice esto desde el versículo 1? Si es algo que vamos a entender en la historia después. O sea, si no tuviéramos el versículo 1, entenderíamos que Boz es pariente de Noemí debido a que Elimelech, ellos dos eran parientes. ¿Por qué lo enfatiza y lo repite? Porque, hermanos, el autor y en última instancia el Santo Espíritu, que es el autor de las Escrituras, está deseando que prestemos atención a este detalle. ¿Cuál? Un detalle con Boz. Boz es su pariente. Y entonces podremos apreciar más cómo empieza el versículo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos yo haré gracia. Es probable que, Ruth todavía no sabe absolutamente nada de Boz. Nosotros ya sabemos. ¿Por qué? Porque Dios Espíritu Santo ya nos quiso anunciar eso, ¿sí? Desde antes. Dijo, sepan esto, Boz es el pariente rico que podía hacer la ley del levirato, podía proteger, cuidar a estas mujeres. Eso nos dice el primer versículo, y el versículo 2 dice, y sucedió que Ruth le dijo a Noemí, Noemí, déjame ir a espigar, a cualquier campo, Y ella respondió, ve, hija mía, versículo 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció, hermanos, en el hebreo literalmente se podría traducir así. Y pasó la casualidad, realmente. La palabra es casualidad, la palabra es, y pasó este evento fortuito, ¿sí? Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, la cual era de la familia de Elimelech. El hebreo es muy enfático. El hebreo está diciendo, y pasó la casualidad que Ruth fue a espigar a los campos de Boz. ¿Y quién es Boz? Ruth todavía no sabe. Pero nosotros ya sabemos, es el hombre que les puede hacer misericordia y rescatarlas de su ruina. Y hermanos, es que este texto nos da el personaje central del libro de Ruth. El personaje central del libro de Ruth, no es Noemí, no es Boz, es Jehová, el Dios del pacto. Y aquí están estas dos mujeres en gran necesidad y
pasa la casualidad que se alojan bajo las alas de un hombre que podía hacerles bendición. Y hermanos, esta es una forma en la que no debemos olvidar leer las Santas Escrituras. Es cierto, debemos ser diligentes en interpretar lo que el texto quiere decir y lo que Dios hizo con Ruth. Pero también debemos entender que este mismo Dios que protegió, dirigió, orquestó todas las cosas para que estas dos mujeres pudiesen sobrevivir y vivir en esta tierra, es el mismo Dios que cuida hoy en día de su pueblo. Es el mismo Dios que cuida hoy en día de su iglesia. Hermanos, nuestra vida puede ser escrita en esta misma forma. Y pasó la casualidad. Y pasó la casualidad. No obstante, hermanos, entendemos que nuestras vidas están siendo dirigidas en cada aspecto, en cada parte, en cada sentido por Jehová de los ejércitos. Hermanos, esa fue la misma experiencia de José. Dice, hermanos, no se preocupen porque no les voy a hacer mal, porque aunque ustedes intentaron hacerme mal a mí vendiéndome, no obstante, Dios decretó esto. Dios planeó que pasara esto al final para mi bien y para el bien de una nación. Oh, amado hermano, ¿qué tribulación estás experimentando el día de hoy? La cual puedes pensar, la cual no, yo sé que nadie aquí probablemente dice, ay, esto pasó y Dios no quería que pasara. Yo sé que teológicamente todos entendemos eso, pero hermanos, ¿lo entendemos con nuestro corazón? Entendamos con nuestro corazón, amados hermanos, que las circunstancias difíciles por las que pasamos o estamos pasando siempre son dirigidas por el mismo Dios de Ruth. Y siempre son dirigidas a favor de su pueblo. Examina hoy en día qué circunstancias estás experimentando en tu vida que son difíciles y considera e intenta meditar en cuál será el bien que Dios querrá traer de esta circunstancia. Porque hermanos, nunca salimos de las manos y el control de Dios. Y hermanos, aquí tenemos una lección. Porque Ruth se pudo haber quedado en su casa y decir, ok, ¿para qué vine? Ahora sí, estoy sufriendo las consecuencias, no tenemos que comer. Y entonces un autor, me gusta lo que dice ese autor, dice, ok, no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos lo que va a suceder mañana, pero yo vivo el presente bajo los mandatos de Dios. Yo vivo el presente bajo los mandatos de Dios y en eso tengo seguridad, que no salgo de su voluntad. Cuando obedezco actualmente los mandatos del Señor. Así que ese es el primer punto y ya vemos que Ruth, ni Boz, ni Noemí son el centro de esta historia. Pero hay otra palabra que nos confirma que ellos no son el centro de la historia. Y es la palabra cumplimiento. Ya vimos, casualidad nos revela Dios es el centro de la historia. Segunda palabra que nos revela que Dios es el centro de la historia, cumplimiento. Debemos leer Ruth capítulo 2 a la luz del capítulo 1. Y hermanos, lo que tenemos en el capítulo 1 es a una mujer confiando en el Dios del pacto. Una mujer confiando en el Dios del pacto. Noemí le dice a Ruth, Noemí le dice a Ruth, Ruth, regrésate con Orfa, no te conviene estar conmigo vas a sufrir penalidades. ¿Y qué contesta Ruth? No me insistas eso, Noemí, porque
yo busco a Jehová y Él será mi Dios y yo seré su pueblo y yo moriré también con tu pueblo. Hermanos, ¿qué tenemos en el capítulo 1? El cumplimiento de que Dios es el Dios que no falla sus promesas. El Dios que no falla en sus promesas. Lean conmigo el versículo 20. Ruth capítulo 2, versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues no se ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. En el hebreo literalmente quiere decir, en el hebreo hay una confusión, o para nosotros puede haber una confusión más bien. Y es que cuando Noemí dice, sea el bendito de Jehová, puede traducirse como si Noemí está bendiciendo a vos, como lo traduce nuestra Biblia, o puede ser traducido como que Noemí está bendiciendo a Jehová, o sea, le está dando gracias. Yo creo que la segunda opción es la correcta, porque hasta aquí todavía no sabe Noemí que Ruth fue a espigar a los campos de Booz. Entonces lo más probable es que ella está dando una bendición a Jehová diciendo, Señor, yo me endurecí, Señor, yo me alejé de tu pueblo, Señor, yo me fui a los campos de Moab, pero Señor, aquí estoy y ahora he visto tu respuesta y tú has mostrado que tú eres el Dios del pacto, por lo tanto te bendigo, tú eres grande y tú eres bueno, hermanos. En otras palabras, la perspectiva sobre las circunstancias de Ruth no se veían favorables, porque era o abrazar todos los bienes de este mundo y quedarte solo con Jehová, o abandonar todos los bienes de este mundo para seguirlo a Él. Ok, este texto está diciendo, Ruth, elegiste la buena parte. Porque el Dios en el que estás confiando no es un Dios que retarda su promesa, no es un Dios que va a dejarte sin provisión. Si tú has confiado en Él, ten por seguro esto: Él será tu protector, Él será tu sustentador. Oh, amados hermanos, nunca olvidemos esto: decidir servir a Jehová y decidir dejar de amontonar las riquezas de este mundo, decidir dejar de perseguir los fines de este mundo, siempre es la mejor opción. Siempre el más sabio es aquel que deja de perseguir las riquezas de este mundo para buscar a Jehová. Porque el que busca tesoros en este mundo, sus tesoros se quedarán aquí. Pero el que busca tesoros espirituales, el que pone sus ojos en las cosas de arriba, recibirá bendiciones espirituales. Y esas son las que más necesitamos. Hermano, ¿cómo está hoy en día? ¿Cómo está hoy en día tu pacto con Yahvé? ¿Cómo está hoy en día tu pacto con el Señor? ¿Estás siendo uno que está dejando de vivir para este mundo, para vivir cada vez más para Cristo y su reino? Bienaventurado tú que sigues en los pasos de Ruth, pues ella fue bendecida por Yahvé. Oh, pero si tú eres de aquel cristiano que se está enfriando y está empezando a mirar los pastos verdes, oh, ay de ti que sigues en los pasos de Lot. Uno que miró los pastos verdes. Uno que miró los pastos verdes para después tener una familia corrupta, para después tener un corazón perverso. Porque es verdad, aunque Lot fue justo y recibió vida eterna por la fe, como nos lo dice Pedro, el justo Lot, no obstante, destruyó su vida espiritual y la de su familia. Oh, si tú eres de esos que está mirando los pastos verdes, bienvenido al camino de la destrucción. ¿No destruyó su vida cristiana y su familia ese hombre por tener un corazón mundano? Porque nota, llegan los hombres a la casa y ¿qué dice? Toma mis hijas, pero no les hagas daño.
Un hombre que ya estaba manchado por las cosas de este mundo. ¿Cómo es tu mente? ¿Es tu mente con las cosas celestiales o está tan llena de las cosas mundanas? Entiendo, tenemos que trabajar y no nos podemos alejar de este mundo, pero ¿está tu corazón lleno de las cosas del mundo? Por eso tu boca está llena de esas cosas. Y no solo eso, ahora la mujer va saliendo con su familia, van saliendo de Sodoma y la mujer se pierde para siempre. Se separa de Lot, no solo en Sodoma, sino por toda la eternidad, porque su mujer tenía su corazón en las cosas de este mundo. Y entonces le dicen los ángeles: váyanse, huyan, pero no miren atrás, no amen lo que han dejado, arrepiéntanse de todo corazón de esta su actitud mundana y huyan y no miren atrás. ¿Y qué tenemos haciendo esta mujer sino demostrando que su corazón se quedaba en Sodoma, convirtiéndose en una esfinge de sal en el instante, para entonces pasar la eternidad, no con Lot en Jerusalén celestial por gracia, sino en Sodoma, la ciudad de abajo, la ciudad de tormento por la eternidad. Y después, ¿qué tenemos haciendo a las mujeres? No solo Lot estaba contaminado, no solo la mujer se perdió en su corazón, sus hijas estaban llenas del pecado, tanto que lo embriagan para tener de hijos de él. Y de ahí nace la nación pagana. De ahí nacen naciones paganas. Oh, amado hermano, ¿dónde está tu corazón? ¿Prefieres la pobreza con tal de vivir para el reino de Cristo? ¿O prefieres la abundancia y dejar de tener los tesoros espirituales? Que esta historia nos conforte, porque a Dios servimos, el que no se olvida de sus promesas, el que es fiel para siempre. Que nuestros corazones se alienten a decir: el mismo Dios de Ruth yo sirvo, el que no me desamparará ni un día de mi vida, si yo le sirvo y si yo le sigo. Así que el personaje principal no es Ruth, es Yahvé, es Jehová. Y una última cosa, muy breve. 3 cosas que nos hacen entender que Ruth, Noemí y Boaz no son el centro de este libro. Casualidad, entre comillas, cumplimiento, comienzo. ¿Qué quiero decir? Hermanos, que Ruth capítulo 2 no es sino una imagen de una gran redención. O sea, no es la primera vez que vemos a Dios redimiendo, rescatando a su pueblo. Recordemos los eventos del pueblo de Israel en Egipto brevemente. Estaban en una nación pagana, estaban en Egipto adorando falsos ídolos, y entonces Dios llama a Moisés para llevarlos a la tierra de Canaán. Ok. ¿Qué tenemos en Ruth? El mismo patrón. Dios tomando a su pueblo de las tiendas de Moab, llevándolas hacia Betlehem, la ciudad de pan. Pero hermanos, esto es grandioso. Miren, aquí están 2 mujeres necesitadas, sostenidas por Jehová. Pero hermanos, el capítulo 2 nos dice: esto solo es el comienzo. Sí, es una grande y magnífica redención. 2 mujeres rescatadas de un pueblo pagano y sostenidas. Sí, es una gran redención. Israel siendo arrebatado de las manos de Faraón, pasando por el Mar Rojo y ahora en el desierto con maná que cae del cielo. Pero eso solo es el comienzo. El capítulo 2 nos deja con la historia a la mitad. Es el comienzo. Y hermanos, eso me lleva a meditar
Eso nos lleva a meditar a todos nosotros en esta verdad. Es cierto que ya hemos experimentado la redención en Cristo como Ruth. Hemos sido sacados de nuestros ídolos y ahora estamos en la iglesia, la ciudad celestial en la tierra. Pero amados hermanos, como Ruth en el capítulo 2, esto todavía es el comienzo. Aún esperamos una mayor y más grande liberación. Dios no se iba a quedar solamente con esta liberación alimentando a Ruth y a Noemí. No, Dios las iba a aceptar en una familia, en una gran familia, la familia de Boaz. Y eso mismo debe poner a nosotros en perspectiva nuestra vida, hermanos. Hermanos, estamos en el comienzo. Hermanos, no es casualidad. Noten esto. ¿En qué tiempo termina Ruth? La finalización de la siega. O sea, faltaban unas semanas para celebrar Pentecostés. Ella estaba en los primeros frutos aún. Ella estaba en la anticipación aún, los primeros frutos. De la misma forma, mis amados hermanos, nos dice el apóstol Pablo, nosotros somos las primicias, pero aún esperamos la gran liberación, aún esperamos, hermanos, la redención de nuestros cuerpos, aún esperamos la ciudad celestial. Oh, amados hermanos, que en el camino a la ciudad no nos olvidemos a dónde vamos. Que no nos olvidemos que este es el inicio, que esperamos una ciudad mejor, como lo hizo el mismo Abraham, que la saludó por la fe, Oh, amado hermano, que tu pacto con Yahvé sea consolidado al recordar que aún esperamos la gran ciudad. Él la va a traer. Preparemos nuestros corazones a la luz de estas grandísimas y preciosas enseñanzas y promesas y cantemos a nuestro Dios por su providencia, por su cumplimiento de sus promesas y por la gran redención que nos ha traído y aún nos traerá en Cristo Jesús.